Feminismo para principiantes. También vamos a ver qué es misandria, qué es embrismo y qué es el masculinismo. Este es mi capítulo número 100, así que primeramente muchas gracias a todos en esta comunidad que me han apoyado. Por ende, me gustaría regresar al principio. ¿Qué es feminismo o feminismo para principiantes? Hola, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Empecemos. ¿Qué es feminismo? Si ustedes buscan diferentes definiciones, van a encontrar que si hacemos toda una mezcla, les va a indicar que es la búsqueda, como si no existiera, de los mismos derechos. ¿Cuáles derechos? Políticos, económicos, sociales y los más importantes, los legales, entre hombres y mujeres. Ahora bien, sí debemos hacer algunas aclaraciones. Estamos hablando de derechos y muchas personas ya empiezan a hablar de oportunidades. No significa, en ningún momento dice que hombres y mujeres somos iguales, porque no lo somos. Mentalmente, fisiológicamente, biológicamente, nuestros cromosomas, nuestra química, nuestra forma de pensar, en todos somos completamente diferentes. Entonces, cuando están hablando de igualdad, se refieren a la igualdad como un ciudadano. El legal es el más importante, evidentemente. Se refiere a que las leyes sean parejas. ¿Recuerdan la figura de la mujer que representa la ley? La mujer con una balanza pareja y que tiene los ojos cubiertos. Eso es lo que busca. Como cualquier movimiento social hoy en día, todos los movimientos sociales solo buscan una cosa: igualdad entre los ciudadanos. Igualdad, eso es todo. Recordemos que igualdad no es equidad. Igualdad es que es parejo, da igual si eres hombre o mujer. Equidad, recuerden que es, sí, pero hago ciertas distinciones porque eres de tal grupo social. Pero eso deja de ser igualitario. Estás beneficiando a alguien sobre otro. Ahora bien, si hemos dicho que es mismos derechos, ustedes saben que cuando una persona adquiere un derecho, adquiere obligaciones. El feminismo es muy inteligente y siempre ha omitido la parte de obligaciones. Siempre hablan de derechos. Cuando hablan de oportunidades, también ese es otro tema. Oportunidades es ir a la escuela. Un hombre y una mujer deberían tener la misma oportunidad de ir a la escuela. Pero eso no significa igualdad de resultados, ¿correcto? Una cosa es que todas las personas tengamos las mismas oportunidades en esta vida y otros que tengamos los mismos resultados. Es decir, dos personas que estudian, no sé, finanzas, no van a tener las mismas posiciones y no van a ganar lo mismo en el futuro. Entonces, ¿qué significa feminismo? Es básicamente igualdad de derechos y obligaciones, posiblemente oportunidades entre hombres y mujeres. Igualdad. Entendiendo que hombres y mujeres somos diferentes. Igualdad en qué derechos y obligaciones. Las sociales, ¿como cuáles? Los roles de género. Políticas, es decir, programas sociales o los cargos mismos que haya hombres y mujeres. Las legales, que son las leyes, y las económicas, que puedan trabajar, que puedan gastar, que tengan cuentas de banco. La enorme pregunta que nos debemos hacer en este momento es: ¿acaso las mujeres hoy en día les hace falta algún derecho? Porque obligaciones quizás sí, las mujeres se han omitido varias obligaciones, pero ¿hay algún derecho que las mujeres no tengan? Históricamente hablando, el feminismo se alcanzó a finales de los 70s, principios de los 80s. Ya para ese punto no había ninguna ley en el mundo occidental, obviamente, en donde no tuvieran las mismas leyes, que no tuvieran las mismas oportunidades. ¿Qué es lo que pasa? Que en los últimos 20, 25 años, en este siglo, vamos a decir algo, ya el feminismo se superó. ¿Qué pasa cuando se supera el feminismo y ahora las mujeres tienen más derechos y menos obligaciones que los hombres? Por favor, regálame todos tus comentarios, dame un like y suscríbete para ver nuevos episodios. Entonces, regresando a la pregunta, que me encantaría que me contestaras. ¿Qué pasa cuando se supera el feminismo? Y hay gente que le pone unos nombres muy feos, ¿no? Feminazi o feministas extremas o feminismo radical. No, no nos confundamos. El feminismo es solo igualdad. Cuando se sobrepasa ese feminismo y le da ventajas a las mujeres, que buscamos igualdad, se le llama embrismo o misandria.
Embrismo es la consideración de que las mujeres son superiores a los hombres. ¿Que cómo se le llama en hombres? Ese término seguro lo has escuchado. Se le llama machismo. El embrismo son aquellas mujeres que creen que son mejores, que salen en redes sociales y dicen, no necesitamos a los hombres. O yo soy una mujer muy feminista, muy liberada, muy moderna, pero busco un hombre tradicional. Que cuando hablan de tradicional se refieren a que me mantenga. Eso sería embrismo, ¿correcto? Ahora, ¿qué es misandria? Misandria es, que en hombres seguramente lo has escuchado, misoginia, en la parte de las mujeres. Es cuando ya se le da una ventaja. Como tal, misandria significa el odio al hombre. Pero de repente no lo entendemos o creemos, pues nadie odia a todos los hombres. Misandria es cuando empezamos a alguno de esos 4 cosas, legales, el más importante, legales, sociales, políticos o económicos, a darle mayores ventajas a una mujer o atacar al hombre. Entonces, ¿qué sería misandria? Misandria sería crear leyes de género, tener perspectiva de género. ¿Por qué cuando se discute algún tema las feministas radicales, que son misándricas, dicen, quiero perspectiva de género? Es decir, quiero que le des una ventaja a la mujer sobre el hombre. Cualquier ley de género es misandria. ¿Qué otra cosa? En económico, ¿qué podrían pensar ustedes? En económico son cuotas laborales de género. Es decir, tienes que contratar a una mujer por el hecho de ser mujer, no por su historia, su experiencia, sus capacidades. No, es porque la mitad de la empresa tienen que ser mujeres. Eso sería una misandria. Político, pues bueno, cada vez que se da dinero a programas sociales, solo a mujeres. Que el problema no es que se le dé dinero a las mujeres, entendamos esto, se le debería dar ese programa a hombres. No hay ningún problema que tenga una mujer que no tenga un hombre. ¿Sabías tú que en todo el mundo occidental hay programas que ayudan a madres solteras? Pero esos mismos programas nunca apoyan a los papás solteros. ¿No? ¿Eres hombre? No tienes acceso. Eso sería una misandria política. O dar cuotas laborales de género en política. En mi país en particular hubo elecciones populares y forzosamente por ley, lo pusieron en la ley, dijeron el 60% de las candidaturas, no es que iban a ganar, pero sí la candidatura tenían que ser mujeres. Eso es la política. Y la social, una misandria social, serían los roles de género. Eso de que ahora todas las mujeres son muy modernas y no quieren que el hombre les diga nada, pero buscan un hombre tradicional. Pónganse ustedes a pensar que no existe un solo rol de género que no sea conveniente para las mujeres cuando hablamos de roles de género de mujeres. No hay ninguno. Tú no le puedes pedir a una mujer que sea una dama, que haga esto o aquello, porque entonces tú eres un machista de inmediato. Pero los hombres, no, sí, los hombres tienen que ser tradicionales, caballerosos, tienen que ser proveedores, tienen que resolver, todo eso. Todo eso se le llama misandria. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro, El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil viene un link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país de mi editorial. Por último, ¿qué es el masculinismo? Seguramente todas estas son palabras nuevas. Todo el mundo habla de machismo, misoginia, pero nadie habla de embrismo, que lo estamos viendo todos los días, en redes sociales, en periódicos, y nadie conoce misandria. Aunque hay leyes de género, a nadie se le ocurre, o nunca vas a escuchar a un político decir, eso es misandria, se supone que la ley es justa para todos. Olvidémonos de justos, hablemos de que son iguales para todos. Entonces, ¿qué es el masculinismo? El masculinismo es exactamente lo mismo que feminismo. Es la búsqueda de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Si se dan cuenta, la definición es exactamente la misma que la del feminismo. Entonces, masculinismo somos hombres que estamos diciendo, oigan, estamos viviendo en un estado matriarcal. Recuerden que es cuando una figura de poder de manera sistemática, es decir, hay reglas claras, le dan beneficio a uno u otro, que puede ser en la familia, en el trabajo, en la sociedad o incluso a nivel gubernamental. Cuando el gobierno te ha impuesto leyes que benefician a las mujeres, pues es un estado matriarcal. Entonces, el masculinismo lo que busca es la igualdad. Entonces, el siglo pasado
fue un movimiento, fue un momento feminista que se alcanzó a finales del siglo pasado. En los últimos 20, 25 años del siglo pasado se logró. A partir del siglo XXI, ahora vivimos en un matriarcado y necesitamos a todas las personas que se vuelvan de feminismo, se vuelvan masculinistas. Seamos personas que digan, yo quiero igualdad. Es injusto para mi padre, para mi hermano, para mi hijo o para mí, si eres hombre, que haya leyes desiguales, que haya cuotas laborales de género, que haya denuncias falsas y no se le castigue a la mujer por poner una denuncia falsa. Pero mientras tanto, le hemos fregado la vida al hombre. Recordemos que todos los problemas que tienen las mujeres los pueden tener los hombres. Y hay problemas que tienen las mujeres muy específicas de su sexo, pero los hombres también tenemos ciertos problemas muy particulares de nosotros. Y por último, recuerden, estoy hablando del mundo occidental. En efecto, hoy en día, en cualquier país teócrata, Medio Oriente, muchos lugares de Asia, todavía las mujeres son tratadas como objetos, como activos, donde las mujeres no se venden o las casan o no tienen derecho a presentarse o a hablar o a decir nada. Entonces, el feminismo en sí mismo no es malo. Hombres y mujeres debemos tener los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Por último, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Este fue el capítulo número 100. Yo soy Manu y esto fue El Feminista en Misandria.